Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Bueno, mis amados, bienvenidos, muy buenos días, shalom, shalom, gracias por acompañarnos en la programación de Israel Casa Integral. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchas gracias, estamos aquí haciendo algunos ajustes técnicos, gracias por acompañarnos. Y déjenme decirles, incluso grabamos el programa el día anterior y por alguna circunstancia el programa no quedó, así es que vamos a repetirlo, haciéndolo ya de manera directa con todos y cada uno de ustedes. Un saludo cordial para los hermanos que nos acompañan ya desde muy temprano en las diferentes naciones, norte, sur, este y oeste. Bienvenidos. Seguramente que tenemos algo muy, muy especial. Adonai tiene algo muy especial para con nosotros en este programa. Venimos desarrollando la jornada relacionada con la campaña Aliyá Techuvá, regreso a casa. 40 días desde el sexto mes de Elul, damos comienzo a un conteo de 40 días. Estos 40 representan muchas circunstancias en la Biblia, ustedes saben, mis amados, hemos hablado sobre el tema, pero en particular estamos hablando de estos 40 días de Moshe en la presencia, en la Shekinah del Padre. Dentro de estos 40 días vamos a encontrarnos con la gloriosa, maravillosa Moedín del tiempo de Yom Teruah, el sonido de la trompeta, el regreso de nuestro amado Mashiach. Y a su vez, 10 días siguientes, entraremos también a esa celebración tan extraordinariamente importante, ¿cuál es? El tiempo de Yom Kippur, esa palabra del perdón, de la expiación, que es tan extremadamente importante, y si podríamos considerarlo de todo el contexto bíblico, el tiempo de Yom Kippur, el tiempo de perdón, el tiempo de expiación, ese es sin duda el propósito de toda la palabra, nuestra salvación. Hablando de este contexto, vamos a introducir la jornada en el día de hoy, complementando lo que ya veníamos tratando en el programa anterior. Recuerden que venimos hablando de la palabra Techuvá, arrepentimiento, la definición básica, pero a su vez hemos hecho una auditoría a esa palabra y la hemos considerado en muchos aspectos, no solamente en su sentido hebraico, en su sentido numérico, en su sentido desde el punto de vista de retornar, volver, reparar. Y a propósito de reparar, vamos a hablar un poco hoy acerca de un parashá maravilloso también, que es nuestro parashá número 47 con la palabra re. De paso, quiero pedirles que por favor, para quienes están ya conectados aquí en el chat, pueden empezar a enviarme algunas palabras, sinónimas por supuesto, que tienen como prefijo la palabra re o re. Por ejemplo, restauración, regocijo. Y pues quisiera tener muchas más palabras con respecto al re y a re, si es con doble E o solamente con una E. Si es que por favor envíenme palabras para poderlas compartir en un momento. Tengo algunas más: regocijo, reconciliación, recuperar, reino, realeza, bueno, entre otras cosas. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque vamos a ir por un momento al libro de Bereshit, Génesis capítulo 1. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Gracias por compartir el texto bíblico, muchas gracias. Me ayudan enormemente con la cita bíblica correspondiente. Libro de Bereshit, vamos a tomar el capítulo 1 y el verso 26. Es un texto apasionante, un texto extremadamente importante. Y aunque lo hemos leído en muchas ocasiones, probablemente no hemos tomado la esencia
de lo que realmente significa este texto. Léalo conmigo, por favor, libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, verso 26. Dice la palabra, dígalo conmigo, escrito está. Entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen. No voy a entrar a definir esos detalles porque lo hemos hecho en otros estudios, pero aquí se ocurre algo extraordinariamente importante. Hagamos nos habla de un plural. Y entonces siempre nos preguntamos, hagamos, ¿a quién nos referimos? Y cuando hablamos de este plural, evidentemente estamos hablando de un plural singular. Pastor, no entiendo. Es interesante porque nos habla de Elohim, y Elohim es una palabra hebrea, por supuesto, nombre en plural, pero ese plural es un ejad. Hagamos conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pues Adonai no tiene imagen, pero semejanza nos indica que hay una similitud. Y esto lo tendríamos que definir en detalle, pero repito, no es el tema, solo para que vayamos haciendo auditoría al contexto a donde quiero llegar. Y viene inmediatamente punto y coma, y tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Adonai al Ish, al hombre, a su imagen, a imagen de Adonai lo creó. Ish e Isha, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, prourbu, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el verso 29, y dijo Adonai, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Repito, este texto sé que lo hemos estudiado en muchas ocasiones, pero quiero concentrarme, por lo menos para introducir nuestro tema en Teshuvah, en la palabra señorear. Esta palabra señorear es una palabra interesante porque nos habla de dominio. Por favor, dígalo conmigo. Dominio. El hombre ha recibido el dominio sobre toda la creación. Y cuando entendemos la palabra dominio, esta palabra significa gobernar. Esta palabra significa tener poder sobre. Tener poder ¿sobre qué tenemos poder? Esta palabra nos indica evidentemente que el Eterno nos ha entregado, nos ha delegado una autoridad y una mayordomía. Esta autoridad que el hombre recibe es para tener, repito, dominio sobre toda la creación. Sobre toda la creación. ¿Y qué ocurre? Esta fuerza, si lo puedo utilizar de esta manera, nos da una identidad como hijos del Rey. Él el Rey y nosotros imagen y semejanza de ese Rey. Por lo tanto, la humanidad, y observen lo interesante del plural y el singular. Hagamos al hombre. Creó al Ish. Creó un hombre. Uno, un singular, uno. Pero de ese uno y de esa una, creó toda la humanidad. Es decir, para entender el significado, repito, del plural y el singular de hagamos, vemos cómo de un hombre creó los millones de millones de millones de millones de millones de seres humanos, hombres sobre la faz de la tierra, y de una isha, de una mujer, hasta nuestros días, el varón y la varona, multitud de millares sobre toda la tierra. De un singular formó un plural. Asimismo, de un plural forma un singular. Un juego de palabras extremadamente interesante. Pero ¿qué ocurre con el dominio, hermanos?
El dominio que Adonai nos entregó desde el principio en Bereshit, en el capítulo de la creación de todo cuanto existe, el hombre y la mujer, ese dominio pareciera ser que lo hemos perdido. Pareciera ser que no tiene importancia. Pareciera ser que es irrelevante. Pero es la mayordomía que el Eterno nos ha entregado. Y esa mayordomía no la podemos perder porque Adonai nos ha entregado esa autoridad para sojuzgar, para gobernar. Y es allí donde viene entonces el tema relacionado con la parashá número 47, Re. La palabra Re en hebreo nos indica observen, observar. Eso lo estudiamos en su momento en el parashá correspondiente. Tampoco pienso entrar allí, pero lo traigo a colación para el tema que estamos considerando. Aquí vemos que la palabra re, observar, tiene una mayor profundidad que el Shema que todos conocemos. La palabra Shema nos habla de oír y escuchar. Oír y escuchar. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Oír y escuchar. Pero re tiene que ver con una percepción mucho más allá, más profunda, con una visión interior, con los ojos del corazón. Por favor, tome nota, escríbalo en su agenda, con los ojos del corazón. Dice la palabra en el libro de Devarim, vamos a Devarim, por favor, al parashá correspondiente, en el capítulo 11, y vamos a tomar una porción del verso 26. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 11, verso 26, nos da comienzo a la parashá número 47, que es la palabra re. Quiero saber si ya me han enviado algunas palabras con la letra o con el prefijo re. 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 Esta es una palabra especial para el Eterno. Si no lo ha notado en su lectura bíblica, observe, por favor, cómo para Adonai el re es muy importante. El re entonces nos habla de muchos aspectos tales como retornar, redimir, recobrar, reedificar, recuperar, renovar, regocijarse, rehacer, recibir, reconciliar, renacer, reino, realeza. Por favor, más sinónimos, hay muchos más. Por favor, envíeme mucho más sinónimos de la palabra re. Y dentro de ese re podríamos incluir la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Es decir, que para Adonai, repito, la palabra re o el sufijo re nos da infinidad de sinónimos que son importantes para el Padre y que los encontramos en todo el texto bíblico permanentemente. Restauración, reiniciar. ¿Qué entendemos por techuvá? Un reinicio, un nuevo comienzo, una reapertura. Y el libro de Devarim, capítulo 11, verso 26 dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyes los misbot, las ordenanzas que Adonai vuestro Elohim nos entregó, y que yo os prescribo hoy, dice la palabra, que yo te dejo inscritas en el manual de vida para que leas y releas, para que practiques y repractiques, para que obedezcas y reobedezcas lo que escrito está. Entonces, para escuchar atentamente la voz de Adonai y hacer conforme a lo que escrito está, hay un camino que se llama verajá, bendición. Ahora yo puedo decir que soy rebendecido en la obediencia con Hashem. Vamos bien.
Verso 28 dice la parte complementaria. Adonai nos recuerda que si obedecemos hay bendición, la verajá. Pero que si no escuchamos la voz del Padre, entonces dice, verso 28, la maldición si no oyes los mandatos que Adonai vuestro Elohim os entrega y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de ídolos ajenos que no habéis conocido. Y cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Geritzim y la maldición sobre el monte Ebal, que hace apenas unos pocos días estuvimos tratando sobre ese aspecto en el parashá correspondiente. Muy bien. Acompáñenme un momento al libro de Juan, por favor, en el capítulo 20. Juan capítulo 20. Y en el libro de Juan, en el capítulo 20, tomaremos un verso, leámoslo desde el verso 1 en adelante. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, Yeshua, y le dijo: se han llevado del sepulcro al ladrón y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitare de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Este texto nos habla de la importancia de observar y entender y comprender que el tiempo de la resurrección había llegado, que la palabra se había cumplido, que el propósito para el cual Yeshua, Adonai, hecho hombre, se había cumplido. Y esa palabra de reiniciar, de resucitar, de recuperar, de recobrar la vida y estar de nuevo presente, es el propósito que tenemos a través de la campaña de Teshuvah. Necesitamos, por favor dígalo conmigo, necesitamos nacer de nuevo. Dígalo conmigo, escríbalo por favor en sus notas. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué significa que necesitamos nacer de nuevo? Había un hombre llamado Nicodemo. Es una historia muy interesante de la Biblia que todos conocemos. Este hombre llamado Nicodemo, recordemos, era un hombre, un fariseo, un hombre estudioso de la Torá, un hombre religioso en el buen sentido de la palabra, practicante de la Torá. Pero sin embargo, cuando él hablaba con Yeshua, él inmediatamente reconsideraba sus palabras. Y al escuchar sus palabras no le cabía duda en su corazón que evidentemente estaba frente al Mashiach, a Yeshua HaMashiach. Y entonces este líder religioso, siendo un hombre bueno, siendo un hombre conocedor de la Torá, vino de noche a buscar a Yeshua y le hace una pregunta importante, y le pregunta con puntualidad específicamente qué se debe hacer para ir al cielo. Yeshua le dice a Nicodemo: debes nacer de nuevo. Y toda esta historia es para introducirnos, repito, a la palabra Teshuvah. Debes nacer de nuevo.
Observen, Juan capítulo 3, verso 7. Un hombre conocedor de la palabra, un estudioso acérrimo de Torá. Acérrimo, digo, radical, un hombre esforzado en la preparación, en guardar y cubrir absolutamente todo lo que está escrito. Pero sucede algo extraordinario. Nosotros hemos sido creados, formados y establecidos a través de la imagen y la semejanza de Adonai, esto es, el dominio. Por lo tanto, Adonai es santo, y esto lo sabemos absolutamente todos. Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esa santidad, cuando se nos entrega el dominio, es una santidad que viene consigo para nosotros. Es decir, nosotros no buscamos ser santos a través de un ayuno, nosotros no buscamos ser santos usando un talí, nosotros no buscamos ser santos estudiando un parashá. La santidad es algo que Adonai nos entregó desde el momento de la formación del hombre, el Adama del polvo de la tierra, y hemos sido infundados, formados a través de esa santidad. Pero el dominio, la santidad, la hemos perdido en el recorrido de la vida, en el camino. Y nuestros ojos se han puesto a la luz de, comillas, de la oscuridad. Nosotros caminábamos en la oscuridad, caminábamos en tinieblas, vivíamos un pensamiento de hombre, un pensamiento de cultura, un pensamiento muchas veces intelectual, racional, lógico. Y sin embargo, ese tipo de pensamiento nos trajo innumerables problemas. Yo no sé cuántos de ustedes, amados hermanos, o cuántos de nosotros, mejor, porque debo incluirme en la historia, ¿cuántos de nosotros hemos manejado finanzas, el presupuesto familiar que cada uno obviamente debe manejar? No necesitamos ser administradores o contadores o contabilistas o como se quiera, administrador de empresas para manejar un presupuesto en casa. Absolutamente todos los seres humanos, particularmente en el matrimonio, las parejas, debemos manejar un presupuesto familiar. Ese presupuesto familiar producirá resultados positivos, favorables, porcentualmente en la medida en que nosotros obedecemos la palabra. Hermanos, si hay algo que la Biblia y la Torá en particular nos habla en todo su contexto, y Yeshua nos especifica en todas sus enseñanzas, es manejar adecuadamente un presupuesto familiar. Esto lo sabemos y, repito, lo hemos explicado en muchas ocasiones. ¿Por qué insisto tanto en esto, hermanos? Porque en esa administración está el dominio. Cuando yo tengo dominio sobre toda la creación, entonces, como dijo recientemente un querido hermano aquí en la congregación, no permitamos que los números nos jueguen una mala pasada y tengan dominio sobre nuestra mente. No. Cuando tenemos la mente de Yeshua, nosotros tenemos dominio sobre los números. Es decir, los números no me pueden asustar. Hay gente que no entra a un restaurante a comer un buen almuerzo porque lo primero que piensa es cuánto cuesta un plato en ese restaurante. Un buen almuerzo, ¿cuánto me puede costar? Mi hermano, ese no es el pensamiento de un hombre creado con el dominio de Adonai. Aquí el punto no es cuánto cuesta. Ahora, yo no estoy hablando de extravagancias ni malos gastos. Estoy hablando de que hay gente que no se coloca un par de zapatos de buena calidad porque ¿cuánto vale un par de zapatos? Hay gente que no se puede comprar un buen vestir porque ¿cuánto me vale ese vestido? Ese no es el pensamiento del hombre que tiene dominio que significa gobierno, que tiene dominio que significa autoridad, que tiene dominio que significa plenitud, que tiene un dominio que significa el proveedor sobre mi vida, es Adonai. Mi amado Hashem tiene el control absolutamente de toda la creación. Mira las flores del campo. Adonai las viste de color y les da vida. Mira las aves del campo. Las aves del campo no son administradores, las aves del campo no son economistas, abogados, médicos. Las aves del campo comen, se alimentan, tienen donde dormir, donde reposar, preparan sus nidos y el Eterno les cuida.
tienen el dominio de parte de Adonai. Y nosotros estamos preocupados por el trabajo, las horas de trabajo. Pastor, qué pena, no puedo estar en Shabbat porque tengo que trabajar. Pastor, no puedo estar en Yom Kippur porque tengo que trabajar. Estás fuera del dominio que Adonai nos entregó. Entonces, mientras no cambiemos, vamos al programa de ayer, mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir, no tendremos el dominio que Adonai nos entregó, esa mayordomía, esa autoridad que el Padre nos entrega. Como diría mi querido amigo, estamos en problemas. Shalom. Estamos en problemas. Y estamos en problemas porque queremos manejar nuestra vida, nuestros números con nuestro propio pensamiento. Repito, ¿cuántos de nosotros hemos hecho cuentas, hemos hecho números, nos sentamos a considerar un negocio, una alternativa, un proyecto de vida y ocurre que hacemos números tan rápidos y las matemáticas fluyen con tanta facilidad y entonces vamos a colocar aquí, invertimos acá, tomamos de aquí, prestamos acá, sacamos de aquí, invertimos allá, tomamos esto y repentinamente, de momento, ¿en qué momento nos dimos cuenta que lo hemos perdido absolutamente todo? Hace pocos días o meses ocurrió en muchos lugares del mundo el tema de las inversiones a través de los Bitcoin y la gente entró a internet a invertir y le hubo gente que invirtió toda su vida de trabajo, 50, 70 años de trabajo, sus ahorros, sus ganancias, sus utilidades, sus viviendas, sus bienes en general y los invirtieron en el Bitcoin porque el pronóstico del momento era que era la máxima oportunidad de enriquecerse de una manera sencilla, invirtiendo con monedas, etcétera, etcétera, etcétera. No viene al caso el detalle. Lo importante a considerar es que la gente se emocionó tanto sin un conocimiento, sin un discernimiento, sin una revelación de lo que se estaba haciendo, pero con un solo propósito, el afán del enriquecimiento. El enriquecimiento. ¿De qué nos sirve el enriquecernos, el dinero? ¿De qué sirve las tierras, las propiedades, los bienes, si ni siquiera podemos tomar la cuchara para llevar el alimento a la boca? La salud es el tesoro más importante que tenemos. La salud no solamente familiar, la salud física, personal, individual, la salud espiritual. Si no tenemos una espiritualidad, si no tenemos una salud espiritual, ¿cómo podremos tener dominio? ¿Cómo podremos tener autoridad? ¿Cómo podemos sojuzgar la creación si pensamos con el pensamiento del hombre que camina solo porque ve caminar y que respira solo porque es gratis el aire que respiramos? Entonces Nicodemo hace una pregunta: ¿cómo puedo entrar al cielo? Y Yeshua le dice: debes nacer de nuevo. Por favor, escríbalo en sus notas: renacer. Necesitamos renacer. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa teshuvá? Significa que necesitamos reiniciar, que necesitamos recuperar, que necesitamos reobservar, que necesitamos resucitar, que necesitamos regresar por el camino, que necesitamos rehabilitar la autoridad, recobrar lo que Adonai nos entregó. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Quién puede nacer de nuevo? Y Nicodemo hace la pregunta obvia, intelectual, académica, profesional, natural, razonal del entendimiento humano: ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? Ay, mi querido rabí, mi querido maestro Nicodemo, no se trata de hacerlo en el pensamiento humano, se trata de entenderlo en el observar la palabra, en el renacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. Y muchos de nosotros hemos considerado que hemos nacido de nuevo,
Pasamos del nivel 1 al nivel 2, un día pasamos al frente en un púlpito seguramente, lo típico, y confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Yeshua es el Señor, y renacimos. Pero renacimos dentro de un contexto religioso, renacimos dentro de un contexto teológico, renacimos dentro de un contexto académico, dentro de un contexto de concilios, y renacimos bajo una doctrina en la que se nos empieza a alinear no conforme al propósito del Eterno, sino conforme al propósito de una denominación. Entonces en esta denominación no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto, en esta denominación hacemos esto y esto y esto. Yo recuerdo hace muchos años, visitamos una congregación en la ciudad de Charlotte, nos permitieron estar allí para celebrar una actividad de nuestra congregación, y cuando entramos al sitio, un lugar muy bonito, un escenario extraordinario, recuerdo que nuestro amado amigo pastor hispano de aquel edificio, de aquella obra, cuando vio que estábamos entrando con algunos instrumentos, un piano, una guitarra, algunos elementos de adoración, me dijo, perdón, Pastor Alfaro, discúlpeme, ¿ustedes van a utilizar esos instrumentos musicales? Oh, sí, hermano, vamos a tener unos minutos de adoración, vamos a tener un tiempo de alabanza. Me dijo, oh no, hermano, lo siento mucho, le pido por favor discúlpeme, pastor, con todo respeto, pero por favor, aquí en nuestra congregación no se permiten los instrumentos musicales. Nosotros solamente cantamos en la voz, nosotros no podemos permitir que el mundo influya a la alabanza. Nosotros no permitimos que las notas musicales, usted sabe, hermano, la música tiene unos fondos realmente que traen contaminación, bueno, etc. Crecimos en esos sistemas denominacionales. Por lo tanto, Adonai nos toma, dice la palabra, de la religión, nos trae a la luz en su Kadosh Torah, nos entrega las ordenanzas, los mitzvot, nos entrega el parashot, estudiamos la parashá, ahora vivimos la palabra, amamos la palabra, aprendemos la palabra y estamos en un proceso de transición aprendiendo cada día más y más y más. Gloria a Hashem por esto, hermanos. Pero hermanos, decir que estamos en Torah no significa continuar viviendo una vida del nivel 1 o del nivel 2 en religiosidad. Venir a Torah significa renacer, significa tener una nueva mente, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir y una nueva manera de sentir. Ya no sentimos lo que el mundo siente, emocionales, almáticos. No me habló, el pastor no me dijo nada, el pastor no me miró, el pastor no me saludó. Por favor, emocionales no. Esa manera de juzgar, criticar, calumniar, murmurar, inducir, no me parece, no me gusta lo que hace, no me gusta esto, no me gusta lo otro. No, un momentico. Madurez. Madurar en la palabra. Madurar en la Torá, que nuestra boca no esté pronunciando palabras inadecuadas, inapropiadas, indebidas, que no corresponden a un hombre Kadosh, porque recuerden que somos imagen y semejanza de Adonai. Kadosh. No nos hace Kadosh usar un talí. No nos hace Kadosh utilizar unos tzitzits, no nos hace Kadosh lavarnos las manos, nos hace Kadosh entender que desde Bereshit capítulo 1 verso 26 fuimos formados y establecidos a imagen y semejanza de Adonai, y por si no lo sabías, Adonai es santidad, y como somos esencia de la creación, venimos establecidos en dominio con esa identidad de santidad. Pero la santidad la hemos querido manipular con el contexto cultural. Bueno, es que a mí no me parece esto, hermano, la verdad, yo le soy sincero, a mí no me gusta celebrar esto, a mí no me gusta usar esto, a mí no me parece que los tzitzit no son importantes, me parece que un talí no es importante, me parece que un shofar no es importante, me parece que lavarse las manos no es importante, me parece que estudiar el parashá no es importante, realmente para mí el Shabbat no es importante. Pues mi amado hermano, estás en serios problemas. Porque si escuchas la voz de Adonai, entonces, ¿qué leímos?
En Re, capítulo 11, verso 26, observa que hoy te pongo delante de una bendición o de una maldición. Tú eliges el camino por el cual has de continuar. Así es que en todo este proceso que vamos llevando, tenemos que regresar a nuestro estudio de arrepentimiento. Y vimos en el programa anterior que arrepentimiento tiene que ver con dejar todo atrás, la vieja manera de vivir. Ya no vivo yo, Yeshua, mi Mashiach, vive en mí. Y cuando yo digo esa palabra gloriosa de Gálatas 2:20, cuando Yeshua vive en mí, significa que la mente mía no será la mente del hombre carnal, sino la mente de Yeshua en mi corazón. Mi manera de ver, mi manera de hablar, mi manera de vivir, mi manera de sentir, es la mente de Yeshua, hermanos. Entonces, ya no será solamente, como dicen los hermanos de Judá, el Yeser hará, la mala inclinación, o la Lashon hará, la mala conversación. Yo sé que si tengo una situación de debilidad en mi mente, en mi corazón, en mi ser como persona, necesito rehabilitar, necesito recuperar mi identidad, mi valor, mi humanidad, mi kadoshidad, ser kadosh delante del Padre. Y para el arrepentimiento, entonces, decíamos ayer, sea necesario tener un arrepentimiento duradero. No se trata de arrepentirnos por 40 días, no se trata de arrepentirnos porque viene Yom Kippur y después de Yom Kippur volvemos al nivel 2, al nivel 1 y continuaremos con nuestra condición de pecado. No, hermanos, Torah es un nivel donde nunca jamás volveremos atrás. Y para continuar con nuestro tema, entonces, debemos entender que el arrepentimiento duradero es un arrepentimiento que trae consigo, ¿qué? Evidencia. Necesitamos presentar evidencia de que evidentemente estoy arrepentido. No es, repito, el arrepentimiento una simple emoción pasajera que nos permite pasar a Yom Kippur y todo terminó. Necesitamos estar establecidos, determinados, si me permiten usar la palabra, radicales. Por favor, ayúdenme con una palabra sinónima para radical. No quiero hablar de radical desde el punto de vista de fanático, extremista, pero radical es determinado. Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Y cuando hablamos de esto, vimos entonces que en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 13, nos habla precisamente de una puerta. Entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha, dice la palabra, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Amado hermano, bienvenido a nuestra Kadosh Torah por una puerta estrecha. Así es que si estás muy gordito o muy gordita, si estamos, necesitamos que, denme una palabra con re, necesitamos rebajar. Necesitamos rebajar la glotonería, rebajar el impulso, el azúcar, las emociones y entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa para aquellos que están en el pecado, en el mundo, en las emociones, en el libertinaje, en la manera libre de pensar. Pero son muchos los que entran por ella. Estoy en Mateo capítulo 7, verso 13. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, cuán difícil ha sido pasar el proceso de transición a Torah, entendiendo el dominio, la santidad que la Torah nos exige, hermanos. Y puedo hacer, entre comillas, una apreciación.
Sabemos que nuestros hermanos de Judá por más de 3.500 años han estudiado Torá, y estudian Torá y estudian Torá, y hay tremendos ministerios rabínicos, y no nos cabe la menor duda que seguramente hay gran calidad humana y santidad, puedo decirlo en el buen sentido de la palabra. Pero sin embargo, todos sabemos que en Israel para el tiempo de hoy se están viviendo momentos terriblemente catastróficos. Se están viviendo momentos políticos, económicos. Para ninguno de nosotros es desconocido entender que una ciudad como Tel Aviv, en Israel, es de las primeras, si no la primera, de las ciudades del mundo con mayor índice de población homosexual. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? La palabra nos advierte frente al tema y nos dice que vendrán momentos en los que se sucederán guerras entre pueblos, y se sucederá hambre y habrá todo tipo de malestar en las naciones. Y cuando esto ocurra, mis amados hermanos, será un momento para el fin. Pero sin embargo, vale la pena hacer una claridad, hermanos. Siempre hablamos del tiempo del fin, el tiempo del fin, el tiempo del fin, y seguramente, si ustedes recordarán, desde los evangelistas hace muchos años, todos decían: el tiempo del fin ha llegado, el tiempo del fin ha llegado, el tiempo del fin es ahora, y pareciera que ya estamos en el tiempo del fin, y con muchas circunstancias de nuestro entorno lo vemos: rumores de guerras, hambrunas, catástrofes, terremotos, huracanes. Cuando hace 20 años o 30 años escuchamos de huracanes, bueno, yo no recuerdo en mi niñez escuchar de huracanes. Hoy las estadísticas y los meteorólogos anuncian en los noticieros, en la televisión, y nos muestran la lista del número de huracanes que se han de ocurrir durante este año. Estamos entrando para la grabación de este programa justamente, o hemos entrado ya a la temporada de huracanes. Creo que ya 2 o 3 han golpeado sobre Cuba, Puerto Rico, Dominicana, la costa este de los Estados Unidos, y ya han ocurrido catástrofes. Para la noticia de hoy, para este tiempo de grabación del programa, una situación de huracán, no recuerdo si es Libia, y ocurrió ya más de 2.000 gentes murieron en un momento, en un de repente, víctimas de esta situación. Y pareciera ser que es el tiempo del fin. Las guerras están frente a nosotros. Miles de gentes mueren día tras día violentamente por todos los medios habidos y por haber: corrupción, guerras internas, cárteles de las drogas, etcétera, etcétera. Estamos viviendo momentos del fin, hambrunas y tantas otras cosas. Pero sin embargo, permítanme ir un momento a un texto en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 14. Por favor, les pido, tomen este texto, márquelo en su Biblia, por favor, márquelo. Porque si no lo ha leído, o si lo ha leído pero no lo hemos interpretado, perdón, no puedo usar la palabra interpretar, porque la palabra interpretar no es una palabra correcta. La Biblia no es interpretativa. La Biblia es textual, literal. Pero si este texto lo hemos leído y no hemos visto la revelación de lo que esa palabra nos indica, necesitamos entonces releerlo cuantas veces sea necesario para que la revelación de esta palabra venga a nosotros. Mateo capítulo 24, verso 14. Por favor, vaya conmigo a su Biblia. El capítulo 24 de Mateo nos habla acerca de las señales del fin, el fin de los tiempos. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Lo estamos viendo literalmente en vivo y en directo. Desde Israel se anuncia que este es el Mashiach y que este es el Mashiach, y cuántos a lo largo de la historia han mencionado: yo soy el Mashiach.
Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, una guerra en Ucrania, una guerra en Rusia, una guerra en Japón, una guerra en América, no traerán la presencia de Yeshua. Estaremos en guerra, es necesario que esto ocurra, dice la Biblia. Es necesario que esto ocurra, pero esto no es lo que trae a Mashiach. Por favor, son los tiempos, es necesario que esto ocurra, pero esto no es lo que trae a Mashiach. Entonces, ¿cuál es el momento del fin? Es la pregunta que todos hacemos. Vamos a leer qué dice la palabra. Porque se levantará nación contra nación, lo estamos viendo. Reino contra reino, lo estamos viviendo. Y habrá pestes, las estamos viviendo. Y hambres, estamos así. Y terremotos los estamos viviendo en vivo y en directo, high definition, a todo color, en diferentes lugares, y todo esto será un principio de dolores. Pero esto no es el fin. Esto es necesario que ocurra. Estamos viviendo el problema de género, estamos viviendo la rebeldía de los hijos, estamos viviendo la modernidad. Ayer, para el tiempo de la grabación de este programa, se lanzó la nueva versión de teléfono que trae tantas aplicaciones que, bueno, pues es impresionante la modernidad, la tecnología y los avances. Estos entonces os engañarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Y de todas las gentes por causa de mi nombre seremos aborrecidos. ¿Saben? Cuando Israel, Casa Integral, empezó su tiempo de Shabbat, cuando los pastores Roberto y María del Pilar Alfaro y la familia pastoral Alfaro empezamos nuestro proceso de Torah, todos los amigos, queridos pastores, amados pastores, en el 99.9% desaparecieron de nuestro entorno ministerial. ¿Por qué? Porque los pastores Alfaro están en Torah. Es lo que tiene que ocurrir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, unos a otros se aborrecerán, unos a otros se aborrecerán, se aborrecerán. Porque nosotros con esa gente de Torah nosotros no tratamos. A esos que son de Torah nosotros no los invitamos. A esos que practican Shabbat, viven en Shabbat y usan un talí, a esos no los invitemos, porque si llegan a venir no nos permiten comer cerdo ni nos permiten tomar. Nos aborrecen porque aborrecen la palabra. No a nosotros, la palabra. Porque quieren vivir en su mundo, en su vida, en su pensamiento, en sus emociones, en su manera vana de vivir, es decir, en la oscuridad de la religión. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y présteme mucha atención, amado, que este verso 2 es profundo. El amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos a tantos hermanos estudiando Torah, aprendiendo Torah, estudiando Parashá, y entonces nosotros somos de Torah, pero el amor de muchos se enfría. Ya no nos importa la persona, ya no nos importa su necesidad, ya no nos importa la circunstancia, porque el amor de muchos se enfriará. Verso 13, más el que persevere, más el que permanece, más el que reinicia, más el que se arrepiente, más el que recupera, el que reelige, el que se reconcilia, el que retorna, el redimido, el que se renueva, el que está en realeza, en la realeza del rey. Entonces dice el verso 13, este será salvo. Amén. Creo que un amén queda muy bien en este momento. Verso 14. Aquí viene la respuesta: ¿cuándo será el tiempo del fin? Repito, no son las guerras, no es el problema de género. Y entonces Yeshua dijo una guerra, tengo que bajar inmediatamente porque necesito solucionar el problema de la guerra. No, es necesario que esto ocurra.
Pero el verso 14 sí nos da la respuesta y nos dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hacemos con nuestros amados de Torá, nuestros hermanos de Judá que no reconocen a Yeshua HaMashiach ni reconocen el Brit Hadasha? Pues hasta que no sea predicado el evangelio del reino. ¿Quién es el reino? Yeshua HaMashiach es el reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y hasta que no reconozcamos el reino, el dominio, la autoridad de Yeshua HaMashiach y nos arrepentimos de negarlo, de desconocerlo, entonces no vivimos una Torá en Moshe, sino que vivimos una Torá talmúdica, una Torá de Gemara, una Torá de Mishnah, una Torá de Kabbalah, y vivimos una Torá oral y estamos apartados del reino. En un reino natural del pensamiento del hombre, pero no en el reino del dominio, en el reino sobrenatural que le corresponde a Adonai. Hemos hecho de la religión un estilo de vida, pero no hemos hecho de la palabra de Hashem, la palabra viva, eficaz y penetrante, no hemos hecho de ella lo que verdaderamente la palabra nos enseña. Y recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh esté con ustedes. Esto pareciera que lo hemos hecho una doctrina teológica del Espíritu, pero realmente no es viva. La palabra es viva, es eficaz y es penetrante. Por lo tanto, no solamente nuestro arrepentimiento debe ser duradero, sino que nuestro arrepentimiento debe dar fruto. Ninguno puede, dice la palabra en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Adonai y a las riquezas. Padre, no me des tanto que me haga olvidarme de ti. Padre, que las riquezas no sean la prioridad de la mente del hombre. Nosotros vemos como los libros de la comunidad judía, cómo ser rico como los judíos. Es que los judíos no son ricos porque sean inversionistas, porque sean más capaces que los demás. Los judíos tienen una riqueza porque hay una promesa de parte de Adonai en el que ellos disfrutarán del dominio y la plenitud, pero no ellos como casa de Judá, sino toda la casa de Israel. Así es que ¿por qué tienes que pensar que lo que ellos hacen es mejor? ¿Dónde está tu administración? Cuando tenemos la mente de Mashiach, sabemos cómo manejar, cómo invertir. Sabremos cómo lograr el verdadero resultado. No pensando en las riquezas, porque la riqueza es añadidura. Pensando en la obediencia. Cuando yo entro a un nivel de obedecer, como dice Josué, si meditas en esta palabra de día y de noche y haces conforme a todo lo que en ella está escrito, en ella, no en lo que escribieron los hombres, sino en lo que Moshe escribió de mí, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y entonces yo estaré contigo todos los días de tu vida y entonces todo lo que tú empieces prosperará. ¿Cómo? Obediencia, dominio, autoridad. Adonai nos ha entregado esa bendición. Dice el libro de Mateo en el capítulo 10, verso 34, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Amados, es fácil amar a papá, es fácil amar a un hijo, es fácil amar a mi hermano, pero cuán difícil es amar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Es una misbot que tiene grandeza, que tiene autoridad, que tiene dominio. Porque es que mientras a mí me vaya bien, no me importa lo que pase con los demás. Que allá hubo un terremoto y hay más de 5,000 gentes muertas, ese no es mi problema, yo no vivo allá. Tenemos un nivel de indolencia tan absoluto y no amamos por encima de todas las cosas amar a nuestro amado Mashiach. Amamos nuestra casa, amamos nuestro auto, amamos la cuenta bancaria, pero a Mashiach, Mashiach, no puedo estar en Shabbat, no, Mashiach, no me invites a Yom Kippur, Mashiach, no me invites a Yom Teruah, Mashiach, no me invites a Pesach, no podré estar en las convocatorias porque tengo muchas cosas que atender, así es que Mashiach, por ahora, I'm so sorry, estoy supremamente busy, muy ocupado. Este llamamiento al arrepentimiento, repito entonces, es una acción totalmente radical que implica morir. Por favor, dígalo conmigo, debo morir. Pastor, ¿usted está hablando en este día de morir? ¿Usted cree que me tengo que morir? Sí, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, es necesario morir, morir al yo, morir al ego, morir a la vanidad, morir a la lujuria, morir al pecado, morir a mi rebeldía, morir a mi pensamiento de hombre, morir a esa debilidad, morir al conflicto, morir al caos, morir a la murmuración, morir. Por eso dice en un dicho popular por allá de muchos años que leer la palabra mata. Sí, por supuesto, mata el pecado, mata la ignorancia, mata la rebeldía, mata el viejo hombre, la vieja manera de pensar. Es necesario, como dice Gálatas, repito, entonces entender que ya no vivo yo, sino que Yeshua, nuestro Mashiach, vive en mí. Por lo tanto, la Biblia, y será nuestro tema ya para el día de mañana, nos habla de una actitud, un cambio de vida. Un arrepentimiento, un recomenzar, un volver atrás y decir, no puedo seguir haciendo lo que hasta el día de hoy he hecho como persona, un pensamiento de hombre, de lógica de la razón. Es que, hermano, yo veo a tantos hermanos, y perdónenme por favor, ya estoy en el cierre y que tal vez esta sea la moraleja final del momento. Cuando converso con las personas y los escucho hablar, yo me pregunto, ¿dónde está la Torá? ¿En qué planeta, en qué mundo viven? Yo lo veo con Talí, lo veo con Tzitzit, los veo que levantan sus manos, que adoran, que tocan un shofar. Pero cuando hablo con ellos, su pensamiento, su manera de hablar es quejarse, no tengo, no puedo, no es, y este gobierno, y esto, y lo otro, y aquí, y allá, y el trabajo, y no funciona, y la economía. ¡No! Ese no puede ser el pensamiento de Yeshua. Ese no puede continuar siendo nuestra manera de vivir. No podemos seguir viviendo como el mundo vive en su debilidad. Padre, ayúdame. Estas son las oraciones típicas que presentamos. Padre, danos alimento para este día. Padre, dame vestido para este día. Padre, bendíceme con un auto. Padre, bendíceme con una casa. Padre, bendíceme. Padre, bendíceme con un terrenito. Quiero 20 acres, 50 acres. Padre, bendíceme. Por favor. Aprendamos a orar delante de Adonai, dejando de pedir las cosas materiales. ¿Cuándo entenderemos que la verajá, la bendición de Adonai, es la añadidura de la obediencia? Por eso cuando tanto juzgamos y criticamos por diezmos y ofrendas, es impresionante cómo la gente a esto le molesta, le incomoda, le fastidia, le causa irritación y se apartan. Porque como dice la palabra, vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Dios? Oh, Adonai, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Oh, vea. Ahí las matemáticas fallan 100%. El Adonai dice, por eso la frase tan gloriosa que la pastora Pili, el Eterno, le reveló. No damos para recibir.
damos porque ya recibimos. Y cuando yo sé que he recibido de parte de Adonai, entonces mi obediencia está en cumplir la ordenanza. Es tan sencillo. Por lo tanto, ahora el arrepentimiento genuino trae como resultado inevitablemente un cambio de conducta, un cambio de vivir, una manera nueva, un verdadero y legítimo, auténtico arrepentimiento nos mostrará una nueva persona. Y para dejarlo abierto para nuestro día de mañana, veremos que la Biblia nos muestra muchos testimonios de hombres, líderes, que persiguieron la iglesia como Rab Shaul, pero que bastó un día, un momento en la presencia de Adonai para que este hombre ahora se convierta en un hombre totalmente arrepentido y rehabilitado, redimido, reconciliado, enseñando la palabra de Yeshua a tiempo y fuera de tiempo, por encima de todas circunstancias, hasta ser decapitado, porque el precio del ministerio no es rating, el precio del ministerio no es los views, el precio del ministerio es un precio muy alto que tenemos que atender. Bueno, mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias porque me permitieron pasar un pequeño incidente técnico, pero ya todos aquí. Permítame saludarlos un momento antes de cerrar nuestro programa. Bendiciones para mi amada hermana Glorita. Shalom, gracias hermana Glorita por estar siempre muy atento. Hermano Alejandro García, allá en el País Vasco, un abrazo para ti. Pastor Tomás Chalón, un abrazo, muchas gracias. Para mi hermano Alejandro, hermana Alejandro, bueno, me están enviando textos. Para mi hermana Marta de Olarte, Shalom, Javi, bendiciones para ustedes. Pastor Tomás, muchas gracias. Franci Torres, Shalom, mis pajas, bendición para todos. Para mi amada hermana María T. en Puerto Rico, Chalón, un abrazo también para ustedes. Bueno, me enviaron las respuestas, las preguntas, las palabras con resucitar, reconsiderar, reconciliar, gracias, restauración, recibir, recordar, gracias, reposar, esa me faltaba, reposar, estructurar, gracias. Retorno a casa, estamos de retorno a casa. Bueno, muy bien, hermana Yona. Nacer de nuevo, renacer. Y tú, que lo digas con absoluta testimonio, después de esa situación tan delicada, casa totalmente incinerada, pero gloria al Eterno para mi hermana Yona, para su hija Manuela, para su sobrino, renacieron, porque no había manera de explicar cómo ocurrió una situación tan delicada. Gálatas 2:20, radical, riguroso, completo, muy bien. Para mi hermana Sandra Vargas en Cherryville, New Jersey, Carolina del Norte. Berenice Cristina Chalón, gracias, un abrazo hermana. Alejandro Recetas, bueno, María. Victoria Antonio, amén, 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 gracias. Yarlín Berríos, Chalón. Alejandro Gil, gracias. Alejandro Gil Ávila, vivir muriendo a mí y yo reflejar a nuestro Mashiach. Nuestra identidad, somos cartas leídas al mundo. Amén. Somos una caja cristalina en la que absolutamente todo nos puede ver, todos nos podrán ver, porque no tenemos nada que esconder, nada que ocultar, absolutamente. Gracias. Luz María Góez Torres, bendiciones, amados del Eterno, desde Isi, Antioquia. Shalom, amada, un abrazo. Emet Ministries, Casa de Israel, Tampa. Amado pastor, un abrazo para ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, mis amados, espero haberles saludado a todos, espero que no se me haya quedado por aquí ninguno sin saludar. Gracias por su apoyo, gracias por su asistencia. Hasta el día de mañana. Recuerden, Bereshit 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y nos entregó dominio, autoridad, mayordomía. Por eso, más que estar pensando en 40 horas de trabajo y un cheque, pensemos en la gloria y en Hashem, nuestro proveedor, porque cuando servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces veremos la mano de Adonai proveyendo sobre nuestras vidas. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Espero verles entonces nuevamente el día de mañana.
Shabbat, bueno, no Shabbat Shalom, Shalom Yom Tov. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.